gloria. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria y damos honra a nuestro Señor por estar este hermoso día, de día jueves, ¿verdad? Día de bendición, día de exaltación y día de adoración, ¿verdad? Doy gracias primeramente a Dios por estar aquí junto a mis hermanos y poder compartir esta palabra poderosa, el cual vamos a estar desarrollando este hermoso tema, entra a la gloria de Dios. El versículo central de todo este hermoso mensaje, de esta predicación o de esta enseñanza, así como el Espíritu te lo ponga en tu corazón, va a estar en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32, para que tú lo vayas buscando. Vuelvo a recalcar, siempre que escuche que el hermano Fabián Carmona, aquí de los concilios de la Iglesia de Dios del estado de Nueva York, va a compartir una palabra o va a traer un mensaje, ¿verdad? Siempre mantén un bolígrafo en tu mano, un papel y la Biblia, para que tú veas que esto no es algo inventado por ningún pastor, ni tampoco menos por mi persona, ni tampoco por ninguna de las personas que trabajan aquí en esta hermosa familia, que día a día se ponen en la mano de Dios para que cada programación y cada mensaje llegue al pueblo de Dios y el pueblo de Dios sea edificado y las alabanzas sean para saturación de nuestra vida. Querido hermano, querida hermana, son las 11:20 AM aquí en el estado de Nueva York y damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo por darnos este día, hermoso día jueves, para gloria y honra de Él. Lo dije y lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a recalcar, vamos a estar hablando bajo el tema entra la gloria de Dios. El versículo central está en Hechos capítulo 20, versículo 32, para que tú lo vayas buscando, tú corras por tu Biblia, mantén tu Biblia en tu mano, no sé cómo tú le dices, espada o alimento, pero manténla muy cerca tuyo, agarra un papel, agarra un bolígrafo para que tú también anotes y escriba los versículos bíblicos que voy a estar tocando durante todo este mensaje para gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos una palabra muy hermosa y vamos a estar mirando lo que es estar debajo y entrar dentro de la gloria de Dios, y qué beneficio y qué bendiciones tiene para las personas que quieran heredar esta promesa, y esta promesa la heredan todos esos hombres y mujeres, jóvenes, niños y ancianos que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Amén. Damos gloria y damos honra en este momento. También hago recordar, me gusta hacer recordar a mí, que si hoy en día jueves, el lugar de reunión, es el lugar donde tú vas a adorar a Dios junto a tus hermanos, junto a los líderes de la iglesia y los pastores de esa hermosa iglesia, esa familia pastoral que Dios ha puesto en esa ciudad, en esa comunidad. Si hoy en día abre puerta, hoy en día, durante todo el día jueves, yo sé que hay muchas iglesias que hoy abren sus puertas, y si tú eres parte de este hermoso día que Dios te ha regalado y la iglesia donde tú concurres abre las puertas, querido hermano, querida hermana, no pierdas momento, ve y adora a Dios junto a los hermanos y junto a esa hermosa familia pastoral al cual Dios ha puesto en esa hermosa ciudad. Amén. El Señor te bendiga. Mi nombre es Fabián Carmona, estoy bajo los cargos de mi pastor de la familia pastoral, nuestro pastor Juan y Mariana Carmona. También son familiares míos, son sangre de mi sangre y carne de mi carne, dice la palabra. Así que doy gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, y que en este momento derrame bendición sobre esos hermosos pastores al cual el Señor me tiene bajo su ala y me tiene protegido para gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Hermano y hermana, estaremos hablando de un tema muy importante, un tema con mucha seriedad para el pueblo de Dios, y es un tema de edificación para el pueblo de Dios. Así que yo te voy a invitar a que tú te vayas rápidamente al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 32, para gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Estaremos leyendo esta hermosa palabra. Amén. Yo sé que muchos de los hermanos, y me quiero imaginar que ya tienen su bolígrafo, su papel y la Biblia abierta en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32. La palabra va a ser leída para gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, y dice así en el versículo 32, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros y daros herencia con todos los santificados. Qué hermosa palabra el Señor nos ha regalado aquí, ¿verdad? Vamos a estar hablando
entra en la gloria de Dios. Vamos a estar mirando los beneficios y las bendiciones hermosas que Dios ha dado a su pueblo elegido, ese pueblo comprado a precio de sangre. Amén. Así que en estos momentos te voy a invitar a que tú cierres tus ojos para gloria y honra a Dios y vamos a presentarnos en su presencia. Padre, damos gloria y damos honra, Señor, por este hermoso día, el cual tú nos regalaste, y nos presentamos una vez más, Señor, durante este hermoso día en tu presencia, para que tú, Señor, manda tu espíritu sobre tu pueblo, sea tu espíritu el que administre, el que enseñe y el que prepare, Señor, por medio de esta palabra, Señor, para esa palabra profética, Señor, que dice en tu palabra que tú ibas a volver por una iglesia sin arrugas y manchas, Señor. Toma el control y el pensamiento, Señor, y si hay algo, Señor, en el aire, Señor, o en el trabajo, Señor, ahí donde está tu pueblo, sea en el trabajo, sea en un lugar público, sea en los hogares de ellos, Señor, que interrumpa esta palabra, en el nombre de Jesús lo echamos fuera, Padre, de ese hogar, de esa vida, de esa mente, Padre, y reclamamos esa alma, Señor, para tu reino, en el nombre poderoso de Jesús, lo pedimos y lo creemos en nuestro corazón. Gloria y honra te damos, Señor. Si tú miras aquí en el versículo 32 del capítulo 20 del libro de Hechos, si tú miras las escrituras, dicen claramente que es posible que un verdadero seguidor de nuestro Señor Jesucristo vea y entienda lo que es estar y entrar dentro de la gloria de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo nos revela su gloria, hermano, a través de aquel que le pide y le busca con diligencia y con determinación y obediencia. Y yo creo que la revelación de la gloria de Dios, hermano, verdaderamente equipara al pueblo en los últimos días, en estos tiempos proféticos. Lo prepara, lo equipa, hermano, lo equipa de una forma, lo edifica de una forma maravillosa. Y lo estamos viendo, lo que dice aquí, en Hechos capítulo 20, versículo 32, cuando Pablo dice para edificarlos y darle herencia entre los santificados, dice la última palabra. Si tú miras, muchas personas del pueblo de Dios, muchas de las personas del pueblo de Dios, muchos hermanos en Cristo, verdaderamente tienen por entendido que la gloria de Dios no es una manifestación física, para que tú me entiendas. No es un sentir exótico que cae sobre ti, hermano. Tampoco es una aurora sobrenatural o una luz angelical, hermano. No me malentienda, hermano. Yo quiero que tú entiendas cuál es el efecto de entrar a la gloria de Dios, los beneficios y las bendiciones que es estar ahí, hermano. Y esto no es algo que te va a pasar físicamente. Esto no es algo que tú vas a sentir. No, hermano. Esto no es algo que va a pasar, una luz o algo que... No. Sencillamente, entrar a la gloria de Dios, hermano, es una revelación de su naturaleza. Es una revelación de su naturaleza, de su carácter, de su lenguaje, de su atributo divino, como un rey único y verdadero, un rey omnipotente, dice su palabra. El Señor mismo, hermano, define su gloria en muchas partes bíblicas. El Señor muestra su gloria en la realidad cuando estamos orando. Estamos verdaderamente conectados a su Padre. Padre, revélanos quién eres. Y el Señor nos da de su gloria. Es una revelación de cómo Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Y cómo quiere que el mundo lo conozca a Él por medio de esa relación de oración, hermano, que la oración abarca muchos puntos en la vida de un cristiano. El otro día lo estuve tocando, abarca la salvación, abarca la bendición, abarca la conexión, abarca la llenura del Espíritu Santo, y hoy en día está abarcando también, hermano, lo que es el carácter de Dios. Y esto es algo importante que el pueblo de Dios tiene que saber, hermano.
Esto es algo importante que el pueblo de Dios tiene que saber. Y voy a estar tocando una escritura bíblica para ejemplo de que el pueblo entienda que esto no es habladuría, esto no es invento de un pastor o un evangelista, y menos de mi persona. Si tú miras la vida del siervo Moisés, ese siervo que Dios usó como líder para sacar a un pueblo de la esclavitud, la experiencia de Moisés con la gloria de Dios demuestra al pueblo de Dios y da testimonio que el Señor envió a Moisés a liberar a ese pueblo sin haberle dado una plena revelación de quién era Él como Dios de Israel. Él solamente le dice a Moisés: ve y dile, yo soy y te envío. Pero él no dio explicación a Moisés quién era, sino le dijo: yo soy. Yo soy, le dijo el Señor. ¿Cuántos hermanos y hermanas que todavía no entienden el yo soy para su vida? ¿Cuántos hermanos y hermanas verdaderamente todavía tienen problemas porque el gran yo soy todavía no se ha acercado a eso? Y muchos del pueblo de Dios, estando en estos últimos tiempos, cuando el enemigo anda rugiendo como león rugiente, cuando vemos que las palabras proféticas se están cumpliendo, cuando vemos la llenura y el derramamiento del Espíritu Santo sobre el mundo, todavía no entienden lo que significa el yo soy. Si tú miras en el libro de Éxodo, en el segundo libro de la Biblia, ahí en los libros del Pentateuco, ahí en el segundo libro de la Torá, para el pueblo judío la Torá, para el pueblo cristiano es el Viejo Testamento, el Pentateuco, el segundo libro de la Biblia, el Éxodo. En el capítulo 33, versículo 18, hay una frase que me llama mucho la atención. Y Moisés le dice a Dios: rogaré que me muestre tu gloria. Moisés tenía hambre y sed insaciable por conocer quién era el yo soy, por conocer su naturaleza, por conocer su carácter divino. Y el Señor le contesta la oración a Moisés de una manera hermosa. Él le dijo a Moisés que se escondiera en la grieta de una roca. En la grieta de una roca, y Moisés esperaba que apareciera la gloria de Dios. Él no vio estruendo, ni relámpago, ni temblor de tierra. Más bien la gloria de Dios se manifestó de una revelación sencilla, hermano. Eso no fue por un cosquilleo que muchos dicen: ¡ay, se me para la piel! ¡Ay, cómo me tiembla el cuerpo! No, hermano. Ahí Moisés no vio estruendo, no vio nada sobrenatural o natural de la humanidad, hermano. La gloria de Dios fue tan sencilla, esa revelación de la gloria de Dios fue tan sencilla en la vida de Moisés, que la palabra en el libro de Éxodo 34, versículo 6, versículo 7, dice lo siguiente: y pasando Jehová por delante de él, proclama: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para ira y grande en benignidad y en verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado. Yo quiero que tú mires bien, hermano, y entienda bien el propósito de lo que es la gloria de Dios. Estamos hablando, si tú entraste recién a escuchar este mensaje, estamos hablando y desarrollando entre la gloria de Dios. El versículo central es el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32. Y estamos poniendo la vida de ejemplo de este gran siervo de Dios, Moisés. Dios solo reveló su gloria. Dios tenía un propósito con la vida de Moisés, así como lo tiene con la vida del pueblo de él. Así que, ¿cuál fue el propósito que Dios tenía en la vida de Moisés, como lo tiene hoy en día? Con toda certeza, no fue por darle a Moisés un momento de éxtasis. No fue por cumplirle el capricho, que Moisés tenía hambre de ver mucho más y conocer al gran yo soy. Y no era para darle verdaderamente un privilegio, algo que contarle a sus hijos, a su nieto en tiempos pasados. No.
No te confunda, hermano, no te confunda, pueblo. Dios permitió que Moisés viera su gloria para que él fuese cambiado por ella. ¿Cuántos del pueblo de Dios están dando testimonio que están entrando en la gloria de Dios? Y si tú todavía no entraste en la gloria de Dios, no te muevas, porque esta es la palabra que tú tienes que escuchar, pueblo. Esta es la palabra que Dios te quiere dar hoy en día. El propósito de Dios era que el carácter de Moisés cambiara. Porque cuando uno entra en la gloria de Dios, el Espíritu Santo se encarga de dar testimonio que es un varón o una mujer llena del poder del Espíritu Santo, una mujer con determinación, con diligencia, con obediencia y fidelidad. Hacia un Dios que viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Lo mismo es para nosotros hoy en día, iglesia. Dios nos da esa revelación de su gloria para que nosotros la podamos ver y seamos cambiados en su propia imagen. Porque la gloria de Dios, hermano, tiene un impacto y un efecto en la vida del pueblo que empieza a cambiar la vida del verdadero cristiano. Te empieza a poner el lenguaje de santificación. Te empieza a poner el corazón de Él. Te empieza a poner el sentir y el dolor de Él. Te empieza a poner todas las herramientas de edificación y preparación para que tú seas arrebatado con Él. Lo hemos estado tocando durante la última semana. Yo le doy gran gloria y honra a Dios porque le estoy pidiendo, estoy como se dice, en unas vacaciones laborales, pero le estoy pidiendo a Dios que me extiendan 2 semanas para poder terminar el mes con este tema. Y le vengo diciendo, Señor, permíteme terminar este tema que vengo, porque tú lo vienes dando, Señor, de a poquito. Y yo sé que el pueblo de Dios está siendo edificado por medio de tu palabra. La gloria, cuando uno entra en la gloria de Dios, tiene un impacto y un efecto, hermanos, que empezamos a cambiar nuestra imagen como ser humano y nos volvemos verdaderamente la imagen que la humanidad tiene que ver. ¿Y qué tiene que ver la humanidad? Tiene que ver un hombre en la progresidad. Tiene que ver un hombre elegante, un hombre con un nivel de intelectualidad y un mover psicológico y físico. No, hermano. Tiene que ver a nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente Jesús es el pasaporte de la salvación para vida eterna. Hoy en día, Jesucristo es la imagen de quien Dios es. Y tú eres la imagen de quien Jesucristo es. Cuando nuestro Señor se hizo carne, fue una revelación plena de misericordia, de gracia y de ser de perdonar del Padre Celestial hacia una humanidad totalmente errónea. Dios envolvió toda su naturaleza y el carácter de Él lo hizo en Jesucristo. Y cualquier revelación de su gloria es para cambiar a una expresión de Cristo en nuestra vida, pueblo. Yo quiero que tú me entiendas bien esto y quiero que te vayas rápidamente al segundo libro de los Corintios. Segundo libro de los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y ahí nos vamos a detener un ratito. Vamos a mirar lo que el apóstol Pablo entendió. Pero muy bien el propósito y el efecto de ver la gloria de Dios. Tiene un impacto tremendo, hermano, cuando uno entra a la gloria de Dios bajo un ayuno, bajo la oración, bajo la lectura, bajo la saturación de alabanza. Tiene un efecto, hermano, tiene una explosión tremenda, hermano, una experiencia única. Ahí cuando tu carnalidad, todas tus cosas mundanas se empiezan a ir, porque empieza el carácter de Dios, empieza el lenguaje no terrenal, sino que el lenguaje es celestial. No viene sale la sabiduría terrenal y entra la sabiduría celestial. El apóstol Pablo apreciaba como poderoso para cambiar el espectáculo de la revolución de la vida para los seguidores de Jesucristo. Este es un punto muy serio. Y mira lo que dice el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados
de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Pablo está diciendo aquí en el segundo libro de Corintios, capítulo 3, versículo 18, una vez que reciba esta revelación y entre a la gloria de Dios, el Espíritu Santo abrirá tus ojos para que aprecie mucho más del aspecto y de la naturaleza divina a quien tú le sirves. Tendrá una revelación, hermano, una revelación de Dios, un crecimiento y un aumento en la forma que Él quiere que tú lo conozcas como el único Dios omnipotente que vive por los siglos de los siglos, dice su palabra. Y si tú te vas al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 18, versículo 17 y versículo 18, el apóstol Pablo dice en un tono muy fuerte, con un tono muy fuerte y con un tono de autoridad, más que todo digo y quiero aclarar, dice que el Dios del Señor nuestro Jesús, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación, para su conocimiento, alumbrando los ojos vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria y de su herencia en los santos. Querido hermano, querida hermana que nos estás escuchando, estamos hablando bajo el tema entra en la gloria de Dios. Entra en la gloria de Dios. Estamos viendo verdaderamente qué pasa cuando uno entra en la gloria de Dios. ¿Qué cambia en tu vida? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuál es el lenguaje y el carácter del hombre que entra en la gloria de Dios? O la mujer que entra en la gloria de Dios. Dios no quiere decir aquí en Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Lo mismo nos quiere decir, Moisés entendió mi gloria. Y ahora quiero que tú también la entiendas, pueblo mío presente. Quiero abrir tus ojos por mi espíritu para mostrarte quién soy. No soy tan solo un Dios de ira y de juicio. Mi naturaleza es de un Dios de amor. ¿Cuánto sabe del pueblo de Dios que tienen un Dios de amor? Si tú miras en Efesios capítulo 3, versículo 17 y versículo 18, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que sea todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Pablo nos dice a nosotros, iglesia presente, permite que esta revelación de la gloria de Dios sea real en tu vida. Permite que esta revelación de Dios sea real y entra la gloria de Dios, no la mire de afuera. No te lleves por lo que te dicen, mejor ven tú y entra en esta revelación real de lo que es entrar. Cuando tú entras a la gloria de Dios en esta situación real, tú conocerás el carácter de Dios. Tú lo conocerás. Él sigue buscando. Ese sigue verdaderamente estudiando. Él sigue clamando, apremiando toda verdaderamente la visión de la gloria de Dios, hermano. Cuando uno entra, estos son los efectos de la gloria de Dios. El seguir orando, el seguir en la intercesión, el seguir en ayuno, el seguir estudiando su palabra, el seguir clamando para que las almas sean salvas. Mientras que tú permanezcas en la palabra, buscando la revelación de su gloria, tú serás cambiada, iglesia. Y seguirás cambiando de gloria en gloria, porque Dios todavía no termina en tu vida, iglesia. Yo no sé en qué lugar espiritual tú estás, en qué elevación tú estás, pero déjame decirte, tú seguirás cambiando de gloria en gloria hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús. A Él sea la gloria.
Cuando Moisés vio esta revelación de la gloria de Dios, hermano, lo que él miró verdaderamente queda testificado en la Biblia, en el capítulo 34, versículo 8 del libro de Éxodo, del Pentateuco, de la Torá. Dice que Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y se incurvó. En la Biblia Reina Valera americana, o en la nueva versión americana, dice la última palabra, no se encorvó, sino que es adoración. Esa es la versión americana. La revelación de Dios, hermano, que tiene verdaderamente Moisés, este hombre, él vio cuán misericordioso y paciente es Dios. Es cuando sus hijos, incluso con un pueblo terco, idólatra, le había ofendido, hermano, al cual ahora Israel estaba en una esclavitud. Moisés estaba tan movido por ver esta revelación que salía de la grieta de la roca y se tiró en tierra a adorar a Dios. Es muy importante, es un tema muy de seriedad, de lo que es estar bajo la gloria de Dios y lo que es entrar en la gloria de Dios, hermano. Yo he visto mucho del pueblo de Dios a nivel mundial que dicen, yo estoy bajo la gloria de Dios. Y tú lo estás mirando y el Espíritu Santo ni testimonio está dando que ese hombre, esa mujer o ese hogar está en la gloria de Dios. Porque cuando uno entra en la gloria de Dios, hermano, tiene un impacto tremendo y un efecto hermoso que el Espíritu Santo da a entender que esa persona está bajo la gloria de Dios y entró en esa herencia de estar en la gloria de Dios. Es importante notar que es la primera vez que se menciona a Moisés adorador en la palabra, en el capítulo 34, versículo 8, es la primera vez que se nota y deja testimonio la escritura que se menciona a un Moisés que empieza a adorar a Dios. ¿Y cuándo empezó a adorar a Dios Moisés? Ante esta hermosa revelación de la gloria de Dios. Si tú miras bíblicamente, tú no vas a encontrar verdaderamente otro versículo bíblico que Moisés se agachó para adorar a Dios, dobló sus rodillas, se encurvó, se tiró, como tú lo quieras poner. No lo va a encontrar orando, intercediendo, gimiendo, rogándole al Dios de Israel, hablándole a Él cara a cara. Lo hemos oído cantando de victoria al Señor al otro lado del Mar Rojo, clamando al Señor acerca de las aguas amargas de Mara, y escuchamos su clamor desesperado a Dios mientras estaba en Refidim, cuando el pueblo estaba preparado para apiedrarlo porque no proveía agua. Pero esta es la primera vez que leemos en Éxodo 34, versículo 8, a un Moisés que se incurvó, que empezó a adorar a Dios, que empezó a buscar a Dios. Y yo creo que este verso dice mucho a la iglesia de hoy en día. Dice que un cristiano puede orar diligentemente sin adorar. Es posible que una persona que oró mucho y un intercedor y no ser un adorador de Dios, son dos cosas distintas, hermano. Ser un adorador o un intercedor son dos cosas distintas. Tú puedes estar pidiendo por un hijo rebelde, un hijo inconverso. Tú puedes estar orando por la necesidad de la iglesia. Tú puedes estar orando para que tú seas más santificado y tengas un espíritu de humildad. Pero tú nunca puedes llegar a un momento de adorar a Dios como lo adoró Moisés, a no ser que tú entres en la gloria de Dios y tenga un impacto y vea cuáles son los resultados de los efectos de la gloria de Dios. Tú puedes ser un intercedor, pero no un adorador verdaderamente, en espíritu y en verdad. No quiero tocar la palabra adorador, no me quiero meter en el griego, ni tampoco en el hebreo, ni en el arameo, hermano. Estamos hablando bajo el tema, entra la gloria de Dios.
Entra la gloria de Dios. La adoración no puede ser aprendida, hermano. La adoración no puede ser aprendida. Es un brote espontáneo de un acto de corazón lleno por verdaderamente la revelación de la gloria de Dios. Es un acto verdaderamente que explota en la vida de un hombre, una mujer que está en la gloria de Dios y que entró a su gloria. La adoración es una expresión de gratitud. La adoración es un agradecimiento a un Dios poderoso. Ahí cuando empezamos a reconocer quién es Dios en nuestra vida, qué fue nuestro pasado de destrucción. Ahora estamos viendo la gloria de Dios y estamos siendo transformados. Quiero hacerte una pregunta. Dios se ha acercado a tu vida con una gran revelación de cuánto Él te ama. Y te ha dicho, entra a mi gloria, entra, no la mire de afuera, no la escuche con tu oído, porque tú también tienes la herencia, entra, porque tú aceptaste a mi cordero, entra, si tú no entras a mi gloria, no sentirá el impacto, no sentirá el efecto, y ten cuidado porque vuelvo pronto. Moisés no estaba intercediendo por los pecados de Israel, hermano, no te confunda, iglesia. Estamos en los últimos días. No es que Moisés sea un hombre egoísta. Moisés no le estaba diciendo, Señor, perdona los pecados de Israel. Ni le estaba diciendo, Señor, danos dirección a este pueblo. Él no estaba pidiéndole a Dios un milagro de liberación. No le estaba pidiendo ni poder ni sabiduría. Él estaba maravillado por la revelación de la gloria. Él tenía hambre, había algo en Moisés que tenía hambre. Había algo en Moisés que reconocía que había un Dios poderoso. Él quería conocer mucho más. Él no se conformaba por nada. Moisés podía adorar a Dios aunque él no tenía mucha esperanza para Israel. Él sabía que el pueblo estaba expuesto a descarriarse. Ellos escondían ídolos en su corazón, que lo habían hecho ahí en tierra egipcia. Y aunque Moisés había convencido a Dios que lo perdonara después de su idolatría, después del becerro de oro, ahora él pensaba, ¿cómo podrá mantener este pueblo unido? ¿Cómo podré mantener este pueblo unido? ¿Cuánto tiempo soportará Dios su lujuria y murmuración contra él y contra su persona? ¿Hasta cuándo permanecerá su paciencia con este pueblo de Israel? Muchos pensarán que Moisés, que todas las peticiones, todo el clamor y la intercesión que hacía Moisés era a favor de Israel, para que Dios fuera más compasivo, para que el sentir de Dios por su pueblo sea mucho más con paciencia. Pero la realidad es que Dios no tenía intención de destruir a su pueblo. Y a Él tenía su promesa en mente para ello. Acordémonos que Israel no fue el que buscó a Dios. Dios le dijo, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Dios no tiene intención de que tú estés verdaderamente en un ataque satánico, en prueba. No. Dios quiere que tú seas heredero de la vida eterna por medio de Jesucristo y agarre herencia al entrar en su gloria. Esta es una prueba de la misericordia para Moisés. El Señor le estaba preguntando a su siervo, ¿cómo va a presentarme al pueblo? Ser como un Dios de venganza, lleno de juicio. ¿No soy yo, misericordioso y paciente, siempre preparado para perdonar a mi pueblo? ¿Cómo Moisés iba a presentarle a un pueblo, a una nación de idolatría, de pecado, de lujuria? ¿Cómo Moisés iba a representar a ese Dios, al gran yo soy? ¿Cómo tú lo estás representando, hermano, cuando tú todavía no estás y no has entrado todavía en el impacto y en los efectos de la gloria de Dios? Entra, hermano, este es el día, esta es la palabra que Dios te la está dando. ¿Cómo tú me vas a presentar a este pueblo, Moisés? ¿Cómo tú me vas a presentar a la humanidad, querida iglesia? ¿Cómo vas a presentarme?
como un Dios de venganza, un Dios de juicio. Yo no soy misericordioso, yo no soy paciente. Siempre preparo para perdón para mi pueblo. Siempre tengo misericordia. ¿Cómo tú le vas a decir a esa gente que está allá afuera, que no me conoce, que yo no soy un Dios de que voy a cortar cabeza? Yo soy un Dios paciente y misericordioso, que perdono el pecado por medio de Jesucristo. Háblale, iglesia. Esta fue la revelación. Esta fue la revelación que tomó impacto en la vida de Moisés. ¿Y cuándo empezó a tomar impacto en la vida de Moisés? Cuando él empezó a adorar, cuando comenzó a apropiarse de la gloria de Dios, cuando él empezó a entrar ahí, cuando él dijo: Señor, quiero más de ti, te quiero conocer cara a cara. Y el Señor le dijo: no te preocupes, si tú me quieres conocer, yo voy a descender con toda gloria, pero ten cuidado, ponte en una roca ahí medio escondidito, porque si te agarro. Cuando él empezó a adorar, comenzó a apropiarse de la gloria de Dios, empezó a entrar, y Dios le empezó a revelar: la misericordia de Dios nos guiará, Él es paciente y nos perdonará, que su gloria es esta, que su consuelo y su esperanza para un pueblo sin dirección, un pueblo de idolatría, todavía hay un Dios que lo quiere. Así es Dios, iglesia. Hay que predicar un Cristo vivo. Inmediatamente Moisés empieza a orar, hermano. Si tú te vas al versículo 9 del capítulo 34 de Éxodo, del Pentateuco, hermano, Moisés empieza a orar. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es pueblo duro de cernir, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Este pasaje comprueba, hermano, que la revelación de la misericordia de Dios es parte integral de la adoración, hermano. Moisés sabía que quién era Dios. Moisés había entrado en la gloria de Dios y había tenido un impacto y había tenido efecto de la gloria de Dios. Y el mismo Moisés daba testimonio y decía: tú eres un Dios que perdona, tú eres un Dios bondadoso, que perdona el pecado en millares y millares. Dios es adorado, hermano, cuando vea que a su pueblo, usando los derechos que Él le ha dado a través de su palabra, el pueblo de hoy, hermano, muchos no han entrado a la gloria de Dios y se dejan llevar o se escuchan por lo que escuchan. No, yo sentí la gloria de Dios, hermano, me agarró un calofrío y un tembletengue. No, hermano, cuando uno entra en la gloria de Dios, sale transformado a la imagen de Jesucristo, salen con un corazón de amor, un corazón de bondad, un corazón de misericordia, que no hay quien lo pare, porque empiezan a gritar a cuatro vientos: ¿quién es un Dios? Tengo un Dios de amor, se llama Jesús, te quiere salvar, te quiere restaurar y te quiere hacer heredero de su reino. La revelación de la gloria de Dios, hermano, debe ser la fuente de toda adoración en el pueblo de Dios. Esto no es algo que viene un viento caliente. Esto no es un escalofrío que te para la piel y te pone la piel de gallina o te hace parar los pelos de la piel. Verdaderamente la fuente de adoración, hermano, es algo muy distinto de un tembletengue físico. Es algo muy distinto, hermano. Nosotros nos tenemos que apropiar de su gloria. Porque ahí en la gloria de Dios, hermano, sabemos y empezamos a testificar quién es Jesucristo. Jesucristo es el santo de los santos. Jesucristo es el justo. Jesucristo es el que guía al pecador a la vida eterna. ¿Ha visto la gloria de Dios? ¿Ha entrado en la gloria de Dios? ¿Cuántos del pueblo de Dios todavía no han entrado a esta promesa? ¿Cuántos del pueblo de Dios todavía no ha entrado? Hay muchos que piensan que Jesucristo le va a demostrar: mira, hermano, este es el momento no de demostración, este es el momento de entrar. Este es el momento de entrar.
Este es el momento de entrar a la gloria de Dios porque el Señor te está diciendo algo tremendo. Había algo, hermano, que nosotros tenemos que empezar a entender. He pasado prueba, hermano. He pasado prueba. Ayer a esta hora, hermano, estaba recibiendo una llamada de la escuela de mi niña. Y me informaba el doctor de la escuela que mi niña, estando en un momento de alegría, en un momento de gozo, mi niña en un cierto momento se empezó a debilitar. Y llegó un momento hasta que creo que se desmayó. Y mi esposa me llama, me dice, mira, tengo que pasar rápidamente por nuestra niña. Y yo le dije, yo también recibí la llamada. Mientras que tú vayas a la escuela, le dije, yo me voy a tirar de rodillas porque yo sé quién anda atrás de todo esto. No te preocupes. Mira, capaz que Dios permitió que se metiera con mi hija para que yo levante una guerra espiritual en esta ciudad. Y mientras que mi esposa salía de su trabajo, iba rumbo a la escuela, hermano, a buscar a mi hija, me tiré de rodillas. Y ahí empecé a orar, empecé a clamar, empecé a decir, Señor, voy a entrar en tu gloria, porque en tu gloria está la misericordia. Y cuando salga de tu gloria voy a dar testimonio de que tú eres un Dios bondadoso y que cuida, Señor, la familia de tus siervos, Señor, y toda alma, Señor, que cree en ti. En un cierto minuto, mi oración empezó a cambiar. Mi oración empezó a cambiar y le empecé a decir, Señor, ¿qué he hecho para merecer este momento? Señor, ¿tengo algún pecado oculto? ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué permitiste que el enemigo toque a mi hija, Señor? Pero déjame decirte algo. Cuando Dios permite es porque algo Él quiere y tiene un propósito. Si el día de ayer no hubiera pasado por ese momento, hoy no hubiera estado predicando aquí en lo que es entrar en la gloria y qué importancia es estar en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas que a veces no entendemos nosotros como el pueblo de Israel. Pero cuando un hombre se vuelve un adorador como Moisés, ahí empieza a ver la gloria de Dios. Ahí empieza a tener una revelación de lo que es su gloria, de ese Dios de amor, de ese Dios que no abandona. En Gálatas capítulo 2, versículo 21, por eso siempre digo que cuando tú escuchas al hermano Fabián de los concilios de la Iglesia de Dios, del Estado de Nueva York, papel, bolígrafo y la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 21, Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Él quiere decir no anular la oferta de misericordia de Dios, rechazándola. Hay muchos que están rechazando la misericordia de Dios porque no quieren entrar a la gloria de Dios. Aquellos que realmente adoran a Dios demandan la bendición de su promesa, hermano. Ellos ven la gloria de su amor en su hogar. Ellos ven la gloria de su amor en su trabajo. Ellos toman la gloria para sanar. Ellos toman la gloria para establecer almas perdidas y agrandar el reino de los cielos, hermano. Es momento que tú empieces y tomes esta herencia. Entra en la gloria de Dios, hermano. Hay enfermos que se tienen que sanar. Hay almas que se tienen que restaurar en el nombre de Jesús. Hay a veces que el pueblo de Dios no entiende eso, hermano. ¿Y qué pasa, hermano, cuando uno entra? ¿Qué impacto tiene la gloria de Dios en la vida de un ser humano, hermano? El Espíritu Santo da testimonio sobre tu alrededor, sobre tu hogar, sobre tu trabajo. ¿Y sabe por qué da testimonio? Cuando uno entra en la gloria de Dios y cuando anda en la gloria de Dios, gloria en gloria, dice la palabra que vamos a vivir. Y hay muchos que andan en victoria, en derrota y en victoria, en derrota y en victoria. No, hermano, Dios no te llamó a la derrota, Dios te llamó a la victoria en el nombre de Jesús. Levántate, iglesia, y entra en la gloria de Dios. En el versículo 35 del libro de Éxodo, capítulo 34, mira lo que dice. Vean los hijos de Israel el rostro de Moisés.
que la tez de su rostro era resplandeciente, y volvieron a Moisés a ponerle el velo sobre su rostro hasta que entrara a hablar con él. ¡Qué hermoso! El semblante de una persona en la experiencia de la adoración es lo que hay en su corazón. ¿Qué hay en tu corazón, iglesia? Hay amor por las almas. Hay misericordia por esos perdidos. Hay bondad por la destrucción que están causando muchos poderes satánicos. El semblante de esta persona es la experiencia de lo que hay adentro de su corazón. Y el rostro de Moisés simplemente refleja la gloria de Dios en su propio corazón, en su alma y en su vida. Moisés había encerrado con el Señor por 40 días y 40 noches. Y ni un cambio en su semblante en ese tiempo había ocurrido. Él salió de la santa presencia de Dios para tratar con la idolatría de Israel y hacia el becerro dorado que habían armado. Nadie vio su rostro resplandecer anteriormente. Pero después de este acontecimiento y de este encierro, cuando la revelación de la gloria de Dios se hizo realidad para la vida de Moisés, cambió su semblante, que el pueblo empezó a reconocer que había algo sobrenatural en el rostro de Moisés. Tú puedes pasar todo el tiempo que quieras en la presencia de Dios. Tú puedes pasar todo el tiempo en una intercesión. Pero este es un asunto completamente diferente. Cuando su gloria es revelada, cuando un pueblo entra y la toma por herencia. Es un asunto totalmente diferente, completamente diferente, hermano. Estar bajo la gloria de Dios y entrar en la gloria de Dios y estar en la gloria de Dios. Si tú miras Gálatas capítulo 1, por eso digo siempre, cuando tú escuchas al hermano Fabián, bolígrafo, papel y Biblia, Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 6, Pablo nos dice y testifica: Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando Él tuvo bien revelando a su Hijo para que yo lo predicara. Qué hermoso eso. Pablo dice: yo tengo en mí mucho más que una doctrina que alguien me ha puesto. Y tengo mucho más una imagen. Y tengo más conocimiento acerca de Cristo. Tengo una revelación de quién es Cristo en mi vida. Es una revelación de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios. ¿Cuánto pueden decir lo mismo que decía y testificaba el apóstol Pablo? Yo tengo en mí mucho más que una doctrina, que alguien que se imagina. Esa es la misma esencia de la vida. Cuando uno entra a la gloria de Dios, la revelación de la gloria de Dios es ciertamente maravillosa, hermano. Hay muchos pastores y evangelistas por ahí que han convertido esa revelación en una licencia para poder pecar. Hay muchos la han convertido como una licencia de pecaminosos. Hay muchos que dicen y testifican que la gloria de Dios le para los pelos, que la gloria de Dios le hace temblar. Mira, hermano, la gloria de Dios no hace nada de eso. Cuando tú entras en la gloria de Dios, empiezas a reconocer quién es Dios sobre tu vida, de dónde Dios te sacó. Ahí hay un corazón de agradecimiento. Por eso cuando tú veas a un hermano que está arrodillado, cuando veas a un grupo de hermanos que están arrodillados, llorando, quebrantados, y lo único que tú estás escuchando: gracias, gracias Señor, te amo Señor, te adoro Señor, gracias, es porque ha entrado en la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios dice que da lo bueno del corazón. Moisés decía: Señor, tú eres bueno, misericordioso, que perdona el millares de millares, eres bondadoso. Si tú vas a Judas, versículo 4, hay muchos que han convertido esa revelación en una licencia para pecar. Muchos predicadores y evangelistas hoy en día han convertido la revelación de la gloria de Dios en una licencia para pecar. Y el libro de Judas, capítulo 4, versículo 4, da un testimonio tremendo y se cambian en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan a Jesucristo.
y niegan a Jesucristo. Según Pablo, tales personas pecan para que la gracia abunde. No, hermano. Hay muchos pastores que dicen, pero mientras que el pecado abunda, la gracia abunda. Mira, hermano, no te quedes con ese dicho. He escuchado muchos pastores que hablan de ese versículo bíblico. No, hermano, no lo malinterpretes. Si el pecado está abundando es porque tú tienes que levantarte y predicar. Mientras que peca, la gracia de Dios abunde. Sí, mientras que el pecado peca, mira, hermano, deja de meterle falsa idolatría y falsa doctrina al pueblo de Dios. Eso no es así, no la malinterpreta la vida, no la maneje psicológicamente a la Biblia sobre el pueblo. Yo escuché muchos pastores hablar de eso, mientras que el pecado abunda, la gracia sobreabunda. No, hermano, eso no es así. Eso no es así. Si hay pecado es porque el Evangelio no está siendo predicado bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y si hay pecado, la gracia tiene que abundir. ¿Por qué? Porque tiene que levantarse un pueblo lleno del poder del Espíritu Santo. Lleno del poder del Espíritu Santo. Y tiene que empezar a hacer el trabajo de santidad. Si tú todavía no entraste a la gloria de Dios, hermano, este es el día. Este es el día que el Señor preparó, día jueves. Son las 12:10 del mediodía aquí en el estado de Nueva York. Y hemos estado compartiendo este versículos bíblicos y hemos estado compartiendo este mensaje poderoso. Entra en la gloria de Dios. Vamos a llegar al final. En unos segundos ya estamos dejando este mensaje para recibir mucho más palabra y para adorar a Dios con una alabanza. Yo no sé cuánto del pueblo de Dios saben lo que significa probar el amor de Dios, la misericordia y el perdón. El Señor te está diciendo, por medio de su Espíritu y por medio de su palabra, entra a mi gloria. Entra. No me presente como un Dios de juicio, un Dios que quema, un Dios que... No, entra a mi gloria. Yo vengo pronto, iglesia. Toma mi gloria. Tómala. Y empieza a brillar, iglesia, en el mundo y a tu alrededor. Es tiempo de actuar en amor. Es tiempo de actuar en amor. Es tiempo en actuar en bondad. Es tiempo en actuar en misericordia, iglesia. Yo siempre lo digo y nunca me canso de repetir. Yo no te vengo aquí a traer algo enseñado de algún seminario al cual estuve presente o en algún instituto bíblico al cual he ocurrido. No, hermano. Yo te vengo a hablar lo que el Señor quiere. No te vengo a hablar de filosofía. No vengo a jugar en tu campo físico de emoción. No, hermano. Te vengo a decir, iglesia, es tiempo de actuar en amor, en misericordia y en bondad. Entra a la gloria de Dios. Porque cuando tú entres, vas a tomar la gloria y empezará a brillar en el mundo y a todo tu alrededor. Querido hermano, querida hermana, hemos llegado al fin de este hermoso mensaje. Lo hemos titulado, Entra a la gloria de Dios. Era un mensaje bastante extendido que puedo estar durante todo este hermoso día hablando mucho versículo bíblico de lo que es entrar en la gloria de Dios. Pero es momento, hermano, que tú entiendas que este es el tiempo para actuar en amor. Cuando el mundo no hay amor, la iglesia de Jesucristo tiene que actuar en amor. Cuando el mundo no tiene bondad, la iglesia de Jesucristo tiene que actuar en bondad. Cuando no hay misericordia, la iglesia de Jesucristo tiene que actuar en misericordia. Jesucristo te está diciendo, entra, toma mi gloria y empieza a brillar. Empieza a brillar. La venida de Jesucristo está muy cerca, iglesia. Y hay almas que se están perdiendo porque la iglesia no demuestra amor, no demuestra misericordia, no muestra bondad. Hay muchas iglesias que están encerradas haciendo eventos para el mismo pueblo de Dios, pero se han olvidado de las almas que están ahí afuera. La otra semana estuve tocando el tema, una unidad profética demuestra amor por las almas.
amor por las almas. Si tú estás escuchando este mensaje, tú nunca vas a escuchar de mi labio hablar de un evangelio de prosperidad. Tú nunca vas a escuchar de mi labio hablar de una doctrina verdaderamente errónea en la Biblia. Tú me vas a escuchar hablar siempre del retorno de Jesucristo, de la misericordia, el amor, la bondad que hay por medio de esa iglesia que fue comprada a precio de sangre. Nunca me vas a escuchar a mí hablar de un evangelio de prosperidad. Yo te voy a hablar que la venida de Jesucristo está cerca y tú tienes que cuidar tu salvación con temor, con oración, con ayuno y con lectura y alabanza. Cuando tú entres en la gloria de Dios vas a tener un impacto y vas a ver los efectos de la gloria de Dios, que va a empezar a tomar en serio la gloria de Dios y va a empezar a brillar, iglesia. Ahí donde no hay amor, tú vas a poner amor. Allá donde no haya bondad, tú vas a engendrar y traer. Tú le vas a poner el fruto de la misericordia, que se llama Jesús de Nazaret. Hemos llegado al fin de este hermoso mensaje. Doy gloria y doy honra a nuestro Señor Jesucristo y agradezco, hermano, porque tú no estás escuchando. Y yo sé que este mensaje es de edificación para tu vida. Dios te ha dicho, entra en la gloria mía, tómala, porque tú eres heredero de tomarla. Conviértete en un adorador de un corazón agradecido. No empieza a interceder por cosas, empieza a interceder para que mi gloria descienda y tú puedas entrar. Porque cuando tú entres mi gloria la vas a tomar. Y cuando tú la tomes vas a salir de aquí, vas a salir brillando. Y vas a dar testimonio al mundo que está bajo algo sobrenatural. Y muchas almas se van a empezar a salvar. Y muchos enfermos se van a empezar a sanar. Y mi reino se va a empezar a agrandar. Porque mi venida está cerca, te lo estoy anunciando y te lo estoy advirtiendo, iglesia. Querido hermana, querida hermana, que nos está sintonizando, doy toda gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo por haberme permitido de traer y de compartir esta hermosa palabra bajo el tema entra la gloria de Dios. Sé que el Espíritu Santo ha ministrado al pueblo. Sé que la palabra ha instruido y ha edificado al pueblo para agrandar el reino de su cielo y para guardar la salvación con temor y santidad. Que Dios te bendiga en este día jueves para gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Y de aquí del estado de Nueva York, de esta hermosa hogar de la familia Carmona, damos un fuerte abrazo y que el Señor te lo haga sentir. Amén. Que Dios me lo bendiga.